De acuerdo.
Bien, buenos días chicos. Vamos a empezar entonces el día de hoy con la materia de bioseguridad. ¿Ya? Bueno, entonces, la materia de bioseguridad es una materia cortita. Ya dura una semana. El examen es justamente el miércoles 29, que es el siguiente miércoles, o sea, en final. ¿Ya? La evaluación es de la siguiente manera. ¿Ya? Se va a evaluar 30 puntos los cuestionarios que se van largando. Hoy ya, por ejemplo, termina la clase, hay uno. 20 puntos los trabajos o actividades que realicen en la clase, ¿ya? Como trabajos de investigación, preguntas u otras cosas que yo vaya lanzando, ¿ya? Eso sería lo que es los 20 puntos. Y 10 puntos sería la asistencia a los seminarios de Zoom, como hoy día. Y por último, 40 puntos del examen final. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que es como vamos a calificar una materia. ¿Ya? Bueno, en cuanto a los materiales, todo ya lo he subido, a menos seguro los que están entrando al Classroom ya han debido verlo. Ya esta mañana temprano empecé a hacer las publicaciones. Ya, entonces están ahí. Como ven, como siempre en esta parte de acá arriba es lo que está activo para el avance de la materia. Ya, y aquí donde dice bioseguridad está lo que es lo que se evalúa, no lo que tiene nota. Esto aquí arriba es de apoyo y lo que está aquí debajo de donde dice bioseguridad es lo que tiene puntaje. Ya les he puesto, bueno, como siempre, dos enlaces para entrar a la clase que son lo mismo, solamente le cambio la configuración del nombre y nada más, así que son los mismos enlaces que tenía para la primera sesión y para la segunda sesión, ¿no? Como siempre nos dicen enlaces para ingresar. Las pizarras, que es donde yo voy explicando, y están los mapas conceptuales o que les suelen llamar, ¿no? Donde yo uso para explicarles, están ahí como siempre. Uno es enlace a la página con la que trabajo y el segundo es una en forma de imagen de lo mismo, por si quieren descargarlo, imprimirlo o verlo sin estar usando datos. Eso ya depende de ustedes, pero está ahí. Les pongo libros de apoyo. En este caso, está el reglamento de la norma boliviana de bioseguridad. ¿Ya? Cuando dice de apoyo, no es el que uso en la clase. Es para que ustedes curiosen, si ustedes quieren, y profundicen en su conocimiento. ¿Ya? Lo que yo uso le pongo como libro de base. ¿Ya? Pero en este caso, no he puesto ningún libro. ¿Ya? Entonces, para que ustedes lean, y al menos les va a servir para que lo tengan ya cuando empiecen a trabajar. ¿Ya? En otros videos de apoyo, les pongo videos que nos pueden ayudar también a profundizar el conocimiento. Por ejemplo, aquí hay uno que nos enseña cómo colocar el material de protección personal, uno que explica los niveles de bioseguridad en un sencillo como un videíto, ya que es un corte de una película. Ya no me acuerdo, se llama Virus o la película, bueno, no me acuerdo ahorita, pero es un cortecito de una película, cómo se hace el lavado de manos quirúrgico. Este es un lavado de manos quirúrgico, a ver, bueno, hay dos, como ven, no me acuerdo cuál, pero hay uno que es con cepillo y otro sin cepillo. Y el otro es técnica de lavado de manos de rutina. ¿Ya? Sin embargo, esto es de una clase, ¿ya? Y explico un poquito al principio algunos detalles interesantes. Ya como ven, es de apoyo, ¿no? Ayuda a que ustedes entiendan mejor lo que os voy mostrando en el avance.
¿ya? Bueno, y en lecturas de apoyo también otros materiales que yo les doy, ¿no? Por ejemplo, ahí está, y eso les va a servir a ustedes, cómo se prepara el hipoclorito de sodio, que es cómo se diluye, porque los hipocloritos de sodio vienen en concentraciones del 5 al 8%, y lo que usamos nosotros en la práctica es del 2%. Por lo tanto, hay que aprender cómo hacer el proceso de dilución. Ya, ahí está para ustedes, ¿no? Incluso está, fíjense, el cuestionario 1 listo para publicarse y la tarea que también ya está publicada. Ya, en cuanto a la tarea, no le he puesto mucha explicación porque es sencillo. Les voy a explicar aquí facilito. Como dice ahí, el trabajo práctico de esta materia es en hacer un álbum. Ya, un álbum de imágenes. Ya, para eso ustedes pueden hacerlo. Si ustedes quieren, imprimen, lo hacen en un cuaderno y me mandan la foto, como hacen para todas las tareas. O lo hacen también en un documento, en Word, PDF, PowerPoint, lo que ustedes quieran. Pueden usar cualquier herramienta, ¿ya? Y en esa van a poner su título que avanzó, con sus subtítulos que tiene adentro, y una imagen por cada subtítulo. Entonces, por ejemplo, si hablo de gorro y barbijo, ahí en su atlas debe haber una imagen de un gorro y barbijo, ¿no? Una fotito que han bajado de internet, algo, lo pegan ahí, ¿ya? Nada más, no necesita ver conceptos, nada, simplemente imágenes, pero le pónganle los subtítulos para mantener el orden, obviamente, ¿ya? O sea, tienen que poner qué subtítulo y qué representa esa imagen para ese subtítulo, ¿ya? No necesitan poner texto, simplemente la imagen y el subtítulo, ¿ya? Bien, eso por si acaso, en cuanto a este trabajo. Por lo tanto, no es muy complejo, solamente un poquito a veces de trabajo de buscar imágenes. Ten en cuenta que eso es para ustedes, así que cuanto más bonita la imagen, mejor para ustedes, ¿no? No busquen cualquier cosa. Bueno, eso en cuanto a lo que es el Classroom. Se van a encontrar los materiales, ya saben. Bueno, entonces, antes de empezar la materia, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, entonces, espera un momento. Bien, entonces, vamos a ver qué es bioseguridad, ¿ya? Bueno, lo primero, para entender bioseguridad, es que es un concepto bastante amplio. No es algo que solamente vemos en las carreras de salud. Es bastante amplio. Ya abarca muchas cosas. Ya, así que vamos a ver. Aquí está el concepto ampliado. Ya, pero se va a explicar facilito. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que es la bioseguridad es, como dice ahí, la garantía de estar libre de daño, ¿ya? O sea, de que mi cuerpo no sea dañado con nada, ¿ya? No solamente incluye aspectos biológicos específicamente, sino cualquier tipo de riesgo que me genere daño, que puede ser riesgo biológico, físico, químico, ¿ya? Entonces, no solamente se refiere a infecciones, sino, por ejemplo, puede ser un químico, un veneno, un ácido que me queme, etcétera. ¿Ya? A ver, lo tengo.
Bien. Bien, entonces, como decía, la bioseguridad es simplemente el garantizar que no nos expongamos a un riesgo de sufrir un daño por algún tipo de agente, no siempre biológico, ¿ya? Puede ser también físico o químico, ¿ya? Ahora, generalmente este término se aplica a la parte laboral, pero no solamente abarca la parte laboral, sino de la población en general, ya que todos estamos expuestos a diferentes tipos de daños. E incluso hoy en día se amplía el concepto y no solamente a seres humanos, sino incluso a otros seres vivos, animales, plantas y medio ambiente. Ya, por lo tanto, es un término bastante amplio, como les menciono, que abarca muchos tipos de bioseguridad. Sin embargo, en la materia vamos a ver una forma específica de bioseguridad, que es la bioseguridad hospitalaria, pero abarca muchas otras cosas que les voy a mencionar ahí para mencionarles, para que conozcan, pero para que vean que el concepto es bastante amplio, ¿ya? El término bioseguridad viene de dos palabras, bios, que es vida, y security, que significa estar despreocupado de un daño o tener cuidado, simplemente, ¿ya? Entonces, bioseguridad simplemente significa cuidar mi vida. Eso significa bioseguridad, ¿ya? Y no específicamente, como están viendo, se refiere a infecciones, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos de bioseguridad en salud, nos vamos a referir principalmente a infecciones, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que es bioseguridad como concepto. Ahora, como les decía, hay varios tipos de bioseguridad. Nosotros vamos a enmarcar en la que más nos interesa, que es bioseguridad hospitalaria. Pero como ven, hay otras más que ahorita las voy a mencionar, vamos a hablar. Entonces, específicamente, cuando hablamos de bioseguridad hospitalaria, nos vamos a referir a lo siguiente. Ahí. Bien, como ven, es simplemente la aplicación de conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir a personas, laboratorios, hospitalarios y medio ambiente la exposición a agentes potencialmente infecciosos o considerados de riesgo biológico. Ese concepto. Ahora, ¿ese concepto qué significa? Simplemente se refiere a que es la aplicación de todo lo que hasta ahorita sabemos nosotros que podemos hacer, ya por eso se les aclara como técnicas o equipos, para evitar que nosotros como personas o que nuestros ambientes institucionales donde trabajamos se contaminen con algún tipo de agente infeccioso u otro, como puede ser un químico, como mencioné hace ratito, que nos cause algún tipo de daño. Ya, a eso le vamos a llamar en conjunto bioseguridad hospitalaria. Ahora, la bioseguridad hospitalaria no es simplemente decir son tal conjunto de tal cosa, no, sino que la bioseguridad hospitalaria tiene que tener bases científicas. O sea, no es simplemente que un loco se les ocurra y diga lavarse las manos es bueno, sino tiene que haber una base científica. Ya que es lo que han debido hablar bastante o discutirlo bastante en los últimos tiempos por el famoso COVID, en cuanto a si es bueno o no es bueno usar una cosa, usar el barbijo, no usar barbijo. Muchas de esas cosas simplemente son pura habladuría, porque ya han sido probadas científicamente. Por ejemplo, el uso del barbijo, ya hace mucho tiempo sabemos que reduce la probabilidad de infección de cualquier virus o bacteria por vía aérea. No lo previene en su totalidad, porque obviamente alguna partícula de un virus pudiese atravesar la tela de un barbijo. Pero
lo va a reducir. Y obviamente cuanto más fina sea la tela, te protege mejor. Ya, pero no va a estar gastando un barbijo de 100 pesos todos los días. Ya, entonces también hay que ver lo que nos dice el estudio. Entonces, la bioseguridad te provee esa base científica. O sea, no es la locura de alguien, sino te da los conocimientos que ya han sido probados de forma científica. Y una vez que han sido probados de forma científica y ya los conocemos que funcionan de una u otra manera, se organiza ya ese conocimiento, por eso es organizativas, ya, y nos va a dar, por lo tanto, normas. Por lo tanto, un hospital va a empezar a colocar normas en base a esos conocimientos científicos y nos va a dar las características bajo las cuales vamos a trabajar para contener, como dice, cualquier agente infeccioso con el que esté trabajando. Y por eso incluso vamos a ver más adelante cómo se clasifican las instituciones de salud en cuanto a bioseguridad, en la cual se explica claramente cómo se debe tener como mínimo en cada nivel de bioseguridad según el tipo de agente que se contiene. ¿Ya? No es lo mismo contener un virus que produce hepatitis con un virus como el que están viendo ahorita, con coronavirus. Son diferentes y cada uno tiene sus propias formas de contenerse. ¿Ya? Entonces, cada institución hospitalaria va a usar la base científica para proveer normas para que se pueda organizar esa institución y así evitar que los agentes infecciosos se muevan. Eso se llama contener. ¿Ya? Y por lo tanto, de esa manera, reducimos la exposición. O sea, evitamos el contacto, ¿ya?, de nosotros como trabajadores de salud, por eso es el personal de laboratorio y áreas hospitalarias críticas, o sea, las áreas de alto riesgo. Personal de áreas no críticas son personales de áreas no peligrosas como farmacia, contabilidad, administración, etc. Pacientes, que obviamente son los que más se son exponer, público en general, como están viendo, y material de desecho o incluso, como decía, el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, en forma sencilla, la bioseguridad nos va a proveer normas técnicas para poder evitar que los agentes infecciosos principalmente se muevan de una persona a otra. Puede ser de nosotros hacia nuestros colegas, hacia nuestros pacientes, o lo peor, hacia nuestra familia, o a la inversa, de ellos hacia nosotros. Entonces, para evitar el movimiento de las infecciones, necesitamos normativa que sea segura, que tenga base científica. Y es lo que nos va a proporcionar la bioseguridad hospitalaria. Obviamente, es aplicado a instituciones de salud, por eso hospitalaria, instituciones que trabajan en relación a un hospital, no solamente el mismo hospital, sino estas normas se deben aplicar dependiendo del riesgo, también instituciones de apoyo como laboratorios, farmacias, gabinetes de rayos X, de fisioterapia, nutrición, etc. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que sería la bioseguridad hospitalaria. Ahora, como les decía, hay varios tipos de bioseguridad hospitalaria. Hay varios tipos de bioseguridad. Uno de ellos era la bioseguridad hospitalaria, que hablamos ahorita. Pero también está, por ejemplo, la bioseguridad alimentaria, que es la bioseguridad que se refiere al proceso, manipulación de los alimentos. ¿Ya? Los que están en nutrición, por ejemplo, van a aprender bioseguridad alimentaria en cuanto a cómo procesar el alimento para evitar que las personas también se contagien a través de él. La química, que se refiere a los químicos, ¿no? Cómo se manipulan los químicos, cómo se manejan ellos. Bueno, radiología se refiere a las sustancias radiactivas que pueden dañar nuestros componentes biológicos, ambiental, contaminantes del medio ambiente, la basura, los plásticos, pinturas, etc. Industrial, relacionado con la contaminación de la industria y los riesgos potenciales en la industria. Del agua, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los Aguapac estudian el agua que se asegura y por lo tanto determinan si no hay agentes químicos o infecciosos ahí. Y la militar, bueno, que tiene que ver también con agentes infecciosos como la hospitalaria, pero la militar se aplica a principalmente agentes infecciosos muy peligrosos
que pueden ser usados como arma biológica. Ya hay un área dentro de lo que es el ambiente militar que se dedica al estudio de la bioseguridad para contener armas biológicas. Bien, no vamos a pronunciar como les dije en esos, simplemente mencionarlos para que conozcan que es amplio lo de bioseguridad, pero solamente eso. Entonces vamos a ver lo que son ahora los principios de bioseguridad. Bien. Ya. Vamos a empezar con el primer principio, que sería universalidad. Bien, la misma palabra en sí les dice todo. Si ven que hay bastante escrito, es simplemente para ampliar. Lo podemos definir fácilmente como el hecho de que todos deben cumplir las normas de bioseguridad. Así de sencillo. Ya, todas las personas involucradas con un proceso de salud deben usar las normas de bioseguridad. Y eso nos incluye a nosotros, obviamente, como trabajadores de salud, pero también a las personas que no son trabajadores de salud, como por ejemplo el propio paciente, su familia, personal administrativo en la institución, etc. Ellos también deben usar las normas de bioseguridad. Un paciente cuando ingresa a una institución debe cumplir con las normas. No sé, una vez ustedes han visitado a alguien en terapia intensiva, han ido a ver que entrar a terapia no es fácil, porque está normado que sea así. Para entrar a una terapia intensiva tiene que ponerse botas, tiene que ponerse la bata, gorro y barbijo, guantes, ¿no? Así uno puede entrar a ver a un paciente en terapia intensiva. Ya, entonces, ellos, por ejemplo, los visitantes, los familiares, los pacientes, autoridades que llegan al hospital, muchas veces no saben las normas de bioseguridad, pero igual tienen que aplicarlas, aunque no las sepan. Sin embargo, en ese caso, obviamente, nosotros tendremos que guiarnos para que ellos lo puedan aplicar. Ya, entonces debemos enseñarles cómo hacerlo. ¿Ya? A eso se refiere simplemente universalidad. ¿Ya? El concepto lo amplía un poquito más para que sea más fácil de entender, pero como están viendo, se refiere a que todos, sin excepción, incluso ahí les aclara que todos deben usar algo que se llama precauciones estándares, es algo que ahorita vamos a ver porque es otro principio, ¿ya? Pero le está diciendo que todos deben cumplir con esas normas, ¿ya? Para evitar el movimiento de agentes infecciosos, ¿no? Bien, otro detalle también que se aclara ahí es que estos procesos, estas precauciones, deben aplicar también a cualquier persona, esté enferma o no, ya, porque también a veces eso es usado como excusa de que no deben cumplir las normas. No, sino todos deben usar las normas, lo que es la la universalidad. Otro principio serían las precauciones estándares. Bien, las precauciones estándares son ciertas cosas que tenemos que hacer sí o sí. Y son estándares porque tenemos que hacerlos todos, obviamente, todos debemos cumplir. Ya, todas las instituciones de salud deben estandarizar esto de tal manera que todos hagan los mismos procesos de la misma manera. Ya, son varias estas precauciones. Ya, aquí las menciono, como ven, el lavado de manos, uso de guantes, uso de barbijo, de uniforme, prevención de accidentes, limpieza ambiental, manipulación, transporte de ropa, eliminación de desechos y manejado de pacientes en aislamiento. Ya, esos son las precauciones estándares. Cada una tiene, obviamente, sus propios pasos, etcétera. Ya, más que todo, ¿para qué? Para disminuir la transmisión de agentes patógenos. Ya que un área hospitalar, ten en cuenta que las personas que van ahí no son sanas y puede que una persona llegue con una enfermedad infectocontagiosa. Si nosotros no seguimos las precauciones estándares,
pudiésemos contagiarnos o poner en riesgo la vida de otras personas. Entonces, por eso debemos tener en cuenta las precauciones. Que más adelante la vamos a ver porque muchas de esas que van a ver encajan en lo que son las barreras. Y ahí vamos a explicar en qué casos o cómo cada uno. Bien. Otro principio es el uso de las barreras. Ya. Más adelante vamos a ver qué es una barrera y cómo se divide, etc. ¿Ya? En este caso, se refiere a usar cualquier material, equipo o nuestro propio uniforme para disminuir, como ven, la probabilidad de infección. Una barrera evitará que el agente infeccioso entre en contacto con mi cuerpo. Por lo tanto, así evitará o protegerá que nos enfermemos. ¿Ya? Más que todo, como están viendo, va a ser materiales, equipos y procedimientos que vamos a usar para exponernos directamente al contacto con sangre, orina, otro fluido corporal. ¿Ya? En otras palabras, está diciendo que es obligatorio el uso de barreras según el riesgo. Bien, y el cuarto principio es que se maneje de forma adecuada la basura. ¿Ya? Cuando hablamos de material contaminado, residuo, pues acaso nos referimos a lo que comúnmente decimos basura. Entonces tiene que haber un conjunto de normas y procedimientos para que a través de eso podamos eliminar los residuos, que es la basura, de forma adecuada sin llegar a contaminar el medio ambiente o producir nuevas enfermedades en otras personas. ¿Ya? Entonces, esos serían los principios de bioseguridad. Bien. Bueno, ya estamos de vuelta. Bueno, de todas maneras, en 4 minutos se va a cortar. Y ya saben, se corta y se va al segundo enlace, que está ahí mismo donde encontraron este enlace. Ahí mismo está el segundo para entrar a la segunda sesión. ¿Ya? Entonces se corta y va. Eso por si me descuido del tiempo. Bueno, como les decía, el último principio era el manejo de la basura. ¿Ya? ¿Cómo vamos a manejar la basura? Bien. Sí, Carolina, está levantando la mano. ¿Vas a preguntar alguna cosita? Bien. Vamos a ver entonces lo que son los elementos básicos de bioseguridad. Ya
Lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos, ya van a ver en salud, algunos vamos a formar parte de lo que son los comités de bioseguridad, ¿ya? Los comités de bioseguridad son grupos de trabajadores de la misma institución que independientemente de su trabajo, ellos lo que hacen es normar para la propia institución, ¿no? Supervisan, verifican que se cumpla, etcétera, ¿ya? Ahora, cuando uno forma parte de un comité, ya lo primero que hace un comité es normar en base a lo que es el manual de bioseguridad, ¿ya? Entonces, los manuales de bioseguridad se van a construir en base a lo que es los elementos básicos. Significa que debe cumplir con contener esto, que es lo más básico que debemos manejar en bioseguridad, ¿ya? Son 3, como van a ver. Entonces empezaremos con el primero. Ya, lo primero que se tiene que normar, no se olviden que esto sirve para dar normas. Entonces hay 3 cosas que tenemos que normar, a eso se refiere. Ya, primero, las prácticas de trabajo. Eso se refiere más que todo a cómo vamos a hacer el proceso del trabajo. En salud nosotros le solemos llamar a esto protocolos y en otras instituciones suelen llamar estándares o normas de estandarización. Básicamente se refiere a que tenemos que colocar normas sobre las prácticas de trabajo, ¿ya? O sea, cómo vamos a hacer ciertos tipos de actividades, qué cosas debemos cumplir para que no falle, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, normas. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes entran a trabajar en un área, pongámosle, de enfermería, ahí va a haber un textito que se llama normas de bioseguridad para enfermería y te va a decir qué tienes que hacer para cada proceso, ¿no? Colocas un inyectable, no debes botar la aguja, debes lavarte las manos antes, después, etcétera, ¿ya? Es importante entender que estas normas son, como están viendo, lo más básico y al mismo tiempo lo más importante para proteger a cualquier tipo de trabajador de salud, ¿ya? O sea, para que ustedes se protejan, en otras palabras, lo más importante es cumplir con las normas. Si nosotros no cumplimos con las normas, nuestro riesgo de enfermarnos se va a ir incrementando. Cuanto más incumplamos, más riesgo de enfermarme voy a tener. Y es por ese mismo motivo que él está aclarando que nosotros como trabajadores de salud debemos estar conscientes del riesgo al que nos estamos exponiendo. Muchos creen que trabajar en salud no es peligroso. Sin embargo, el peligro de trabajar en salud es elevadísimo. Y eso lo han debido ver en los últimos días con el COVID. Ya han escuchado algunas noticias que la vamos a ver a la vuelta porque se me está cortando. Así que entren al segundo enlace.